En pleno siglo XXI, todos enfrentamos un desafío sin precedente: la ansiedad. Este sigiloso enemigo, según reportes de las Naciones Unidas, afecta a más de 1.100 millones de personas de manera perjudicial y descontrolada, convirtiéndose en un destructor de mundos. Pero no te dejes engañar por las cifras. La realidad es que todos, en algún momento y en diferentes grados, nos vemos afectados por esta sombría presencia. Pero ¿qué es exactamente la ansiedad y para qué servía? ¿Qué la hace surgir y cómo nos impacta negativamente en nuestra vida? ¿Existe una salida a este laberinto de temores e inseguridades? En este video nos adentraremos en el corazón de esta amenaza que acecha a nuestra realidad actual. No cambies de video y descubre todo lo necesitas saber sobre este aterrador mal. Y no te olvides de suscribirte a mi canal y dejarme un todopoderoso like, dándole una mirada más de cerca. ¿Qué es la ansiedad y su utilidad? Imagínatela como una alarma interna. Es más que un simple nerviosismo, es algo que todos tenemos. Esta alarma se activa para ponernos en alerta, como cuando nuestros antepasados veían una sombra peligrosa en la selva. No está ahí solo para molestar, su propósito es prepararnos para enfrentar retos o huir de ellos. Pero ¿qué hace sonar esta alarma en la vida moderna? Ya no son las sombras en la selva las que la activan. En cambio, en nuestro día a día, cosas como el miedo a que nos critiquen, a sentirnos rechazados, el nerviosismo antes de socializar o incluso lugares que nos hacen sentir atrapados pueden disparar esta alerta. También se dispara por miedos más profundos, como el temor a enfermedades, a lesiones o incluso a los animales. Imagina que cada uno de estos temores es como presionar un botón de alarma diferente en nuestro cerebro, alertándonos de diferentes peligros, aunque muchos de ellos no sean realmente una amenaza inmediata. Entonces, si la ansiedad es como una alarma que no para de sonar, ¿cómo afecta eso a nuestro día a día? Imagina que tu cerebro es como un navegador que, en lugar de llevarte por el camino más tranquilo, te guía por rutas llenas de peligros. Cuando la ansiedad se apodera del volante, empieza a enfocarse en cosas que normalmente ignoraríamos. Por ejemplo, si le tienes miedo a las arañas y últimamente estás más ansioso, es probable que de repente empieces a ver arañas en cada rincón, incluso si solo son sombras o manchas. Esto sucede porque tu ansiedad te hace poner más atención a cualquier cosa que pueda confirmar tus miedos. Pero no solo se trata de lo que ves o piensas. La ansiedad también hace que tu cuerpo reaccione como si estuvieras corriendo una maratón sin moverte del sitio. Tu corazón late más rápido, tus músculos se tensan como si fueras a levantar pesas y hasta respiras como si estuvieras haciendo sprints. Todo esto porque tu cuerpo se está preparando para enfrentar ese peligro que tu ansiedad ve en todas partes. Y hablando de cómo nos sentimos por dentro, la ansiedad puede hacer que todo parezca más sombrío. Las preocupaciones se vuelven gigantes, los pequeños desafíos parecen montañas y a veces podemos sentirnos tan abrumados que nos cuesta concentrarnos en lo que realmente importa. Incluso puede hacernos sentir como si estuviéramos en un estado constante de alerta, esperando que algo malo pase en cualquier momento. Así que, sí, aunque la ansiedad es una herramienta que en teoría debería ayudarnos, cuando se descontrola, puede terminar teniendo un efecto bastante negativo en cómo pensamos, sentimos y actuamos. ¿Te suena familiar? Pero no te preocupes, no estás solo y hay formas de ajustar esa alarma. Primero que todos tenemos: respiración profunda. Comencemos con algo simple pero poderoso: la respiración. Cuando sientas que la ansiedad empieza a subir, prueba a respirar profundamente, contando hasta 4 mientras inhalas y luego hasta 4 mientras exhalas. Este sencillo ejercicio puede ser como un botón de pausa para esa alarma interna, ayudándote a calmarte y centrarte. Segundo, establece prioridades y metas realistas. A veces, nuestra alarma de ansiedad suena porque nos sentimos abrumados. Aquí es donde establecer prioridades claras y metas alcanzables puede ayudar. Divide esas montañas de tareas en pequeñas colinas que sabes que puedes escalar paso a paso. Tercero, tiempo para el ocio. No subestimes el poder del juego y la relajación. Dedica tiempo a actividades que disfrutes, ya sea leer, pintar o simplemente pasar un rato en el parque. Estos momentos de ocio no solo son divertidos, sino que recargan tus baterías y te ayudan a mantener a raya la ansiedad. Cuarto, conecta con otros.
Compartir tu tiempo con amigos y seres queridos puede ser increíblemente reconfortante. A veces, solo hablar sobre lo que sientes puede aliviar mucho la carga de la ansiedad. Quinto y último, mueve tu cuerpo. Finalmente, no olvides el poder del ejercicio. No necesitas correr un maratón, solo una caminata rápida, yoga o cualquier actividad que disfrutes puede marcar una gran diferencia. El movimiento no solo libera endorfinas, esas hormonas de la felicidad, sino que también ayuda a disminuir la tensión física que acompaña a la ansiedad. Recordemos que los estilos de afrontamiento varían de una persona a otra. Lo importante es encontrar el balance que mejor funcione para ti. Así que ahí lo tienes. Herramientas prácticas para empezar a ajustar esa alarma de ansiedad. No es una solución instantánea, pero con paciencia y práctica puedes encontrar un camino hacia una vida menos ansiosa. ¿Listo para intentarlo? Y recuerda, juntos podemos mucho, solos muy poco.